El euro, como lo conocemos, puede estar en peligro y con él el dinero de decenas de millones de personas, más concretamente todos los habitantes de la Unión Europea. ¿Y por qué es esto? Porque está perdiendo valor constantemente. Y sí, tú quizá en tu bolsillo tienes los mismos euros que tenías ayer, pero esos euros cada vez pueden comprar menos. El euro ha llegado a alcanzar la paridad con el dólar, algo que no se veía desde hace más de 20 años. Es decir, si tú quieres cambiar tus euros por los dólares, que son la moneda reserva de valor del mundo entero, ahora mismo te van a dar un euro por cada dólar o un dólar por cada euro. Hace unos meses o hace unos años, sin ir más lejos, llegó a tocar el dólar 40 por cada euro. Es decir, si tú te querías ir de viaje a Estados Unidos, con un euro podías gastar 1,40 dólares. Pero eso no solo tiene la implicación del cambio para irte de compras a Estados Unidos. La mayoría del comercio internacional, del petróleo, de los alimentos, de los fertilizantes y en definitiva de la mayoría de materias primas se comercializa en dólares. Por tanto, a la ya desbocada inflación vamos a tener que tener en cuenta la bajada del poder adquisitivo del euro porque nos va a costar muchísimo más seguir comprando alimentos, seguir comprando coches probablemente, seguir calentando nuestros hogares con el gas, seguir metiendo gasolina en nuestros coches y esto puede llevar a la zona euro a unos problemas muy difíciles de solventar. Así que como el tema es grave y tiene consecuencias muy duras para los millones de ahorradores de la zona euro, en este vídeo te voy a explicar cómo evitar que tu patrimonio pierda valor. Vamos a ver por qué tenemos que cambiar estos euros y cómo hacerlo para que nuestro dinero no solo pierda valor, sino que crezca y cada vez nos cueste más barato y nuestro patrimonio crezca más a pesar de la inflación o incluso a pesar de la deflación del euro respecto al dólar. Y es que quizá creas que esto a ti no te afecta, pero es más grave de lo que parece. Déjame ilustrarte cómo te afecta la paridad euro-dólar con el siguiente ejemplo. Apenas después de la crisis financiera del 2008, el barril de petróleo estaba a 140 dólares y en cambio echar un litro de gasolina en España costaba 1,20 €. En cambio ahora el barril está en torno a 110 dólares y echar un litro de gasolina nos cuesta cerca de 2 euros. Esto es porque necesitamos más euros para comprar ese barril que incluso aunque está más barato en dólares, en euros está mucho más caro que por allá entonces. Me dirás, ¿por qué te explico todo esto del precio de la energía? Y es que al final la economía es circular y todo acaba conectándose entre sí. Europa está ya muy tocada de por sí porque economías como la española, la italiana, la griega, la portuguesa están muy débiles. Y entonces el Banco Central Europeo, para estimular esos países y permitirles crecer, puso el crédito muy barato para que se financiasen con intereses muy bajos. Emitieron muchísimos euros en circulación para prestárselo a estos países y a empresas de estos países y esto ha hecho que haya demasiados euros en circulación y que perdiesen valor. Por eso el precio de todo está subiendo. Si ahora le sumimos este problema energético, lo que hace es poner más difícil aún la situación en estos países a sus consumidores y debilitar muchísimo la situación financiera y económica de sus ciudadanos. Por tanto, ¿qué debes hacer tú como consumidor, como europeo o como inversor que se plantea cómo no perder poder adquisitivo, patrimonio y riqueza por esta bajada del euro? Pues es muy sencillo y lo vamos a ver a continuación en el ordenador con ejemplos para que puedas ver cómo afecta el tema. Y es que siempre os digo lo mismo, hay que tener el menos dinero posible en liquidez, porque cuando tienes liquidez no es solo que estés a salvo de las fluctuaciones del mercado, es que en cambio te afectan las fluctuaciones de las divisas. Ahora mismo, al bajar de precio el euro respecto al resto de monedas, nosotros, como te he dicho, vamos a tener que pagar muchísimo más por los alimentos que vemos, por la gasolina o por importar cualquier tipo de producto que necesitemos que se produzca fuera de Europa. Así que lo que hay que hacer es cambiar nuestros euros por activos productivos. ¿Qué quiere decir esto de activos productivos? Quiere decir que cambiemos nuestros euros por inmuebles, quiere decir que cambiemos nuestros euros por empresas, por acciones y como siempre os digo, la mejor manera es hacerlo a través de fondos indexados. Y lo que va a pasar, que lo vamos a ver a continuación detalladamente en el ordenador, es que si el euro pierde valor, para que alguien nos quiera comprar nuestras participaciones, va a tener que pagarnos más euros, porque el euro cada vez vale menos. Es lo mismo que ocurre con la vivienda. La vivienda siempre dicen nuestros abuelos que siempre sube, y es verdad, siempre sube respecto al precio en euros. Su valor es prácticamente el mismo, lo que no es lo mismo es el valor en euros. A medida que pasan los años, el euro o el dólar vale menos y por tanto para comprar una vivienda hay que pagar más euros o dólares. Por eso siempre se dice que el precio de la vivienda sube.
Por tanto, como te digo, la mejor manera para protegerse es cambiar nuestro dinero por activos productivos. Echa un vistazo a esta gráfica. Es la evolución del valor de cómo ha evolucionado en los últimos 100 y pico años, pues 1 euro, la inversión en acciones, la inversión en bonos y la inversión en oro. Vemos que el dólar ha ido perdiendo valor año a año irremediablemente, cada vez puede comprarse menos con un mismo dólar y en cambio las acciones se han disparado, los bonos también han subido y el oro ha simplemente mantenido el poder adquisitivo de la gente. Pero vamos a ver con un ejemplo real qué pasaría si conviertes tus euros a acciones o participaciones de fondos indexados. Bien, aquí tenemos la tabla histórica, ¿de acuerdo?, de la evolución del euro y el dólar. Como vemos, esta tendencia de que el dólar se está revalorizando respecto al euro, pues lleva ya bastante tiempo, concretamente desde, digamos, el 2008, que fue cuando el euro más caro estaba respecto al dólar, que por cada euro te daban 1,56 dólares. Desde entonces no ha hecho más que bajar hasta alcanzar ahora esta paridad. Entonces vamos a ver cómo afecta esto al MSCI World Index, que como sabemos es el fondo indexado que recoge la valoración de las empresas de los países desarrollados, siendo uno en dólares y siendo otro en euro. Y vamos a ver cómo es muy curioso y por qué es tan importante coger tu liquidez y convertirla en acciones de fondos indexados. Veamos, por ejemplo, este año, que ha sido un año de gran caída del euro respecto al dólar. El dólar se ha apreciado prácticamente un 12% o el euro ha perdido un 12%. Del 2021 lo vamos a ver, que es el año que ya esté cerrado, un 7%. Vamos a ver que en 2021 el MSCI en euros subió un 31%, mientras que el MSCI en dólares subió solamente un 21%. ¿Por qué es esto? Pues es muy sencillo de explicar y de entender. Es como el ejemplo de la gasolina, ¿de acuerdo? Las empresas del MSCI, si las comparas en dólares, se han revalorizado un 21%. Pero si las comparas con una moneda que ha perdido valor, se han revalorizado mucho más. Se han revalorizado hasta este 31%. Un año que el euro hubiese subido respecto al dólar, pasaría lo contrario. El MSCI en euros hubiera subido menos que el MSCI en dólares. Vamos a verlo. Año 2017. El euro se revaloriza un 14% respecto al dólar. Año 2017 nos dice que el MSCI World sube un 7,50% y en dólares sube en cambio un 22%. Fijaos, te estás cubriendo si inviertes en acciones de lo que pase con las monedas. Porque si el euro se va a la mierda, lo que va a pasar es que tú luego lo vas a poder cambiar por muchísimos euros y esos muchísimos euros los podrás cambiar por los mismos dólares que hubieses tenido si los hubieses cambiado al principio. Te estás protegiendo de la caída de las monedas. ¿Por qué? Porque te quitas monedas, te quitas euros y dólares que no valen para nada y compras acciones de cientos de empresas por todo el mundo que son productivas, que están gestionadas por gente inteligente y que han demostrado a lo largo de la historia que crecen y siguen creciendo. Entonces es muy importante por esto quitarnos de la liquidez y convertir activos que vayan a revalorizarse con el tiempo. Con el Bitcoin la teoría es parecida pero diferente. Es parecida porque lo que hacemos es quitarnos monedas que cada vez hay más en circulación. Como vemos, la evolución de la masa monetaria en la zona euro. Pues fijaos cómo ha evolucionado la M1 y la M3, que de, digamos, sobre 10 que estaba en 2016, ha llegado a estar a 16 en febrero de 2021, es decir, un 60% en solamente 5 años. Esto con Bitcoin, pues no va a pasar porque el Bitcoin sabemos que como mucho va a haber 21 millones en circulación. Pero bueno, las inversiones en criptomonedas son muy especulativas y no tienes el riesgo de saber que se va a disparar la masa monetaria, pero sí de la evolución del precio por lo joven que es el activo. En cambio, con los fondos indexados en el SP500, en el MSCI World, es una manera mucho más segura de proteger tu patrimonio a largo plazo. Recuerda la gráfica que habíamos visto anteriormente de cómo evoluciona el poder adquisitivo de las acciones y cómo evoluciona el poder adquisitivo de las monedas fiduciarias, que siempre tienden a menos. Otra parte interesante de la inversión en fondos indexados y de quitarnos nuestra liquidez y que por eso nos protege nuestro patrimonio es que apostamos siempre a caballo ganador. Fíjate en esto, qué interesante es.
el peso por países en el MSCI World. Está invirtiendo en un 68% en Estados Unidos, un 6% en Japón, un 4% en Reino Unido, un 3% en Canadá, un 3% en Francia y el 14% en otros países como España, Portugal, Italia, Suiza, etcétera, etcétera. Lo que conseguimos aquí es que si la economía de un país como Estados Unidos sigue creciendo y sigue despuntando, nuestro patrimonio va a crecer a proporción. En cambio, si hay otros países que lo hacen muy bien, pues simplemente el fondo indexado irá quitando peso a los países que lo hacen mal para dárselo a los países que lo hacen bien. Porque lo que hacen los fondos indexados es simplemente invertir en la proporción del valor de esas compañías. Por tanto, nos vamos a quitar a los perdedores, nos vamos a quitar al euro y vamos a apostar al dólar cuando esté subiendo. Si el euro dejase de perder valor y fuese subiendo, entonces los fondos indexados automáticamente irían rebalanceando para apostar más en economías expuestas al euro. Entonces, no quiero que os quedéis con otra cosa distinta de que cuanta menos liquidez, mejor. Siempre y cuando mantengamos nuestro fondo de emergencia de 3 a 6 meses, que esto es imprescindible para que pase lo que pase en los mercados, nos despidan o tengamos una emergencia, tengamos suficiente capital para afrontar una emergencia sin tener que endeudarnos, que eso es el gran problema. La deuda con intereses altos no la queremos ver ni en pintura y la mejor manera de evitarlo es teniendo este colchoncito de 3 a 6 meses de gastos vitales almacenados en una cuenta bancaria, aunque pierdan dinero por la inflación. Así que nada, oye, si quieres saber más sobre los fondos indexados, te dejo el vídeo este en las tarjetas y te lo dejo aquí abajo también en la descripción, donde te explico cómo invertir, independientemente de dónde te encuentres, en fondos indexados. Déjamelo en los comentarios, cualquier duda que tengas, dale like si te ha gustado, si ves que esto es una buena manera de protegerse y nos vemos en el siguiente vídeo en unos días. Un abrazo muy fuerte y gracias a todos.